buenos días a todos y efectivamente sumarme en primer lugar a las condolencias a todas aquellas personas que lamentablemente han fallecido como consecuencia de esta enfermedad, evidentemente a todos sus familiares y también a las personas que se encuentran en estos momentos enfermos y también aprovechar la ocasión para agradecer a todos aquellos trabajadores que siguen permitiendo que en estas situaciones tengamos los servicios y las necesidades básicas cubiertas, aprovechando la presencia hoy aquí de la consejera Ana Santos, a la que le agradezco efectivamente su comparecencia, y es la segunda vez que nos vemos aquí, pues poner especial atención en aquellos trabajadores que prestan un servicio en los sectores más complicados, porque efectivamente, como la propia consejera relataba, estamos hablando en esta consejería de aquellos sectores más vulnerables, tanto de mayores como personas socioeconómicamente enormemente desfavorecidos, dependientes, jóvenes y niños. Y en ese sentido, bueno, pues es básico reconocer también un trabajo que es menos visible que el de los sanitarios, pero no menos importante, y tampoco corre menos riesgos. Me refiero a aquellas trabajadoras de ayuda a domicilio, efectivamente también a todo aquel personal de limpieza o de apoyo a las trabajadoras sociales, y también especial atención a los que atienden el teléfono del 112, que coordina efectivamente todas las necesidades básicas en esta materia. Y efectivamente, y cuando nos encontramos en una crisis, que no podemos decir que es una crisis regional, sino que es una crisis nacional, que es la crisis que se está produciendo en las residencias de ancianos, agradecer la afirmación que hacía la señora Santos al principio de entender que este es el momento de lo público. Efectivamente coincide con el análisis que desde Izquierda Unida hacemos. Es evidente que se ha demostrado la fortaleza, a pesar de los recortes que ha venido sufriendo en los últimos años, del sector público, de los trabajadores que con esa vocación de servicio público siguen, a pesar de los recortes, decía, manteniendo una actitud ejemplar y manteniendo todo esto en funcionamiento. Y en ese sentido, bueno, pues animarle a que siga profundizando en la recuperación para lo público de todos los servicios esenciales como único mecanismo de garantizar que se prestan estos servicios en situación de calidad, porque también es una realidad que se ha visto palmariamente acreditado que son las residencias públicas y los centros públicos los que están prestando ese servicio en condiciones de calidad, y que sin ese sector público, tanto en servicios sociales como en educación, como en sanidad, evidentemente, en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en otra serie de cuestiones, no podríamos haber abordado esta crisis en las condiciones en que se está haciendo. Y una vez dicho esto, y hablando de la crisis de residencias, sí que nosotros hemos de hacer, entre comillas, una crítica, y es que desde nuestro punto de vista no ha quedado claro quién es el responsable en esta materia. Y es que desde nuestro punto de vista, y así se anunció desde el Real Decreto del estado de alarma en su momento inicial, esta es una competencia que viene siendo asumida por el Ministerio de Sanidad a nivel estatal y por la Consejería de Sanidad de Salud, en concreto aquí a nivel autonómico. Por tanto, le pido que sean claros y que sepamos quiénes son las personas que son responsables de la actuación de salud en esa materia, porque no nos olvidemos que el problema de las residencias de mayores no obedece tanto a un servicio de residencias en concreto, sino a la gestión sanitaria que de hecho se está haciendo, y con un problema importante también, que es que lo que nosotros venimos detectando es que una parte importante de los servicios sanitarios médicos quedaron desatendidos, y ha sido nuevamente el Servicio Público de Salud el que ha tenido que cubrir esa asistencia médica en muchas residencias de nuestra comunidad. Preguntarle si conoce, por otra parte, cuál es la residencia que está siendo investigada en estos momentos en vía penal, porque entendemos que la transparencia debe ser básico en este momento, porque si no nos encontramos con un problema de que se detecta que hay una desconfianza hacia todas en general. Solo hay una residencia investigada y, por tanto, es más conveniente que se conozca que no que se criminalice a la totalidad de las mismas. Pero efectivamente esto de las residencias es la punta de lanza, pero a usted le compete, le corresponde atender
a una parte fundamental de nuestra población en esta idea que nosotros tenemos y que coincide con la del gobierno estatal y entiendo que también del autonómico, de que de esta crisis tenemos que salir todos en igualdad de condiciones y por tanto hay que apoyar a esos sectores más vulnerables que a usted le corresponde. Felicitarle por tanto por el adelanto de la renta de ciudadanía, que es algo básico, y plantearle si conoce usted, vía sus comunicaciones con la vicepresidencia social del Gobierno de España, si cómo va el trámite para el ingreso mínimo de inserción que se plantea de cara a la cobertura del COVID y qué efectos si tendría esto también sobre nuestra comunidad, que entiendo podría ser un complemento también sobre esa renta de ciudadanía, añadido a lo que ya se ha planteado para aquellas familias que tienen menores. Me parece fundamental lo del alumnado, o sea, las becas que se han dado económicamente por no poderse repartir vía comida al alumnado de primaria y de infantil, pero también habría que atender, no sé si se está haciendo y si me lo pudiera aclarar se lo agradecería, a los de secundaria, tener en cuenta que son alumnos de 12 años en adelante y esos no tienen beca de comedor en condiciones normales que yo sepa, o por lo menos no lo ha recogido en ese sentido. El tema de mayores a mí también me parece básico y bueno, agradecer también que después de la primera comparecencia efectivamente hemos comprobado ese apoyo para que la ayuda a domicilio recuperara, no solo recuperara su horario o el número de horas. Tiene que ir finalizando, señora Moreno. Que se hacía con anterioridad, sino que también se ampliara, dado que se habían reducido el número de usuarios. Felicitarle por ello y también que siga usted vigilando que los trabajadores de ayudas a domicilio reciban las EPIs para permitir que no haya ulteriores contagios también en los domicilios. Como tengo segundo turno, profundizaré en ello para no alargarme demasiado. Efectivamente, lamentablemente, tener que entrar a responder a un portavoz de otro partido o a dos, desde luego no me parece lo más apropiado, pero tampoco puedo dejar de recordar, como ya hacía la señora Santos, el que afortunadamente esta crisis ha ocurrido con un gobierno progresista, con un gobierno de izquierdas preocupado por los más vulnerables y metiendo dentro de esto al sector de personas mayores. Habría que ver cuál hubiera sido la situación a la que nos enfrentaríamos en este momento de haber continuado un gobierno de la derecha que hemos sufrido durante más de 20 años en nuestra comunidad, que no ha hecho más que recortar y aplicar la política del austericidio, con mayores efectos, evidentemente, sobre aquellos sectores más vulnerables, evidentemente pobres, mayores, niños. Y en este sentido yo agradecer, por un lado, la elegancia de la señora Santos, que como su obligación lo había omitido en su primera intervención, pero que la realidad es que el panorama encontrado por este gobierno cuando llegamos aquí o cuando se empezó a gestionar y no estaban ni los recursos suficientes para plantear, por ejemplo, el pago de la renta de ciudadanía, pues no es responsabilidad ni de este gobierno ni de los partidos que le apoyan, es precisamente responsabilidad del gobierno del Partido Popular, que gobernó los últimos 4 años acompañado o apoyado por Ciudadanos. Y en ese sentido, simplemente reiterarlo y simplemente manifestar que nosotros sí que estamos a disposición de este gobierno para seguir aplicando políticas que garanticen que de esto salgamos todos unidos. Y salir unidos no quiere decir decirlo y repetirlo. Quiere decir aplicar políticas que garanticen que se aplican los derechos básicos, que se garantizan las necesidades básicas para toda la población. Yo personalmente me alegro de que usted esté al frente de esta consejería porque me parece una garantía de que iremos en la política y en la línea correcta. Y en ese sentido voy a simplemente plantear unas cuestiones que se me han quedado por falta de tiempo con anterioridad brevemente. Le decía, hablaba usted de la política y de la coordinación con los ayuntamientos, es algo que es básico y más básico aún en la consejería que usted dirige, por cuanto son, como bien decía, la administración más cercana al ciudadano, y por eso le quería también plantear si se está haciendo una coordinación de un servicio que algunos ayuntamientos están prestando, pero otros no,
o detectamos que hay problemas, por ejemplo, en el de la propia capital, en el de Logroño, y es ese contacto que desde muchos ayuntamientos afortunadamente se está haciendo hacia las personas mayores que viven solas y que, si bien no tienen una situación de dependencia o de necesidad cotidiana, la tienen en este momento en el que vivimos, como todos sabemos, una crisis excepcional. Le pido, por tanto, que se coordine con los ayuntamientos para garantizar que esa atención telefónica de preguntar simplemente qué tal están, si necesitan alguna cuestión, pues se aborde desde los distintos ayuntamientos, empezando también por la ciudad de Logroño. Y también en ese sentido saludar la dotación que hace usted hacia de esos 850.000 euros para los distintos ayuntamientos, y pedirle también que nos apoye en algo que nosotros le planteábamos el otro día al consejero de Sanidad, para que se eleve también al gobierno del Estado. Y es necesario ya el gasto que permita que los ayuntamientos dediquen su superávit a atender esas necesidades sociales como complemento. Señora Moreno, tiene que finalizar ya. Que ya se han dado. Y por último, sí que a tocar simplemente el tema de justicia y pedirle que, entiendo que los protocolos que se han aprobado han sido positivos por parte de su consejería. En concreto me refiero al protocolo aprobado después de la última comparecencia aquí de pago de responsabilidades civiles y de cantidades consignadas en el juzgado, pero ponerle en su conocimiento que eso no se está ejecutando realmente. Por favor, controle que los trabajadores que están haciendo teletrabajo prestan también ese servicio. No es suficiente con que se proteja a los trabajadores en el sentido de que no tengan que acudir, sino que también estos trabajadores tienen que estar a la altura y seguir cubriendo las necesidades más básicas de los justiciables en el ámbito de la justicia. Muchas gracias.